Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Maylin Iribar, una jovencita que nos demostrará que aferrados de la mano de Dios, entregando nuestros planes y nuestros sueños en sus brazos de amor, Él los hace realidad. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico En Busca de la Verdad. ¿Realmente Dios existe? ¿Podemos creer en la Biblia? Responde estas y otras preguntas a través de este material. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Vamos a estar muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Maylin Iribar nació en la ciudad de La Habana, capital de Cuba. Maylin siempre vio a su madre como la pianista y directora de música en su iglesia, y al verla tocar con tanto amor y pasión, se propuso que de grande quería ser como ella. Ingresó a estudiar a un conservatorio donde descubrió el gran talento que tenía para tocar el violín. Participó en festivales, programas de televisión y producciones discográficas con músicos conocidos de Cuba. Años más tarde, Maylin recibe una beca para ir a estudiar a la Universidad Adventista de Andrews en Michigan, Estados Unidos. Pasó por grandes dificultades que hicieron ver casi imposible este gran sueño, pero Dios fue abriendo camino y en agosto de este año logró ingresar a la carrera de sus sueños. Hoy conoceremos el maravilloso testimonio de Maylin. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Maylin Iribar. Ella es cubana, pero actualmente está en Estados Unidos estudiando en la Universidad Adventista de Andrews y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de este milagro. Adelante, Maylin, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, es un gusto estar aquí, Angélica. De verdad, es una bendición. Nosotros felices de tenerte, Ángela, por si acaso. Ay, Ángela, sí. no hay problema. Bienvenida, muchas gracias por aceptar aquí la invitación en Identidad, realmente un placer y feliz de que nuestros amigos tengan la posibilidad de conocer tu milagro, el gran milagro que Dios ha hecho en tu vida y cómo fue Él abriendo caminos, mares, montañas, donde tal vez para el ojo humano no había posibilidad. Em, Maylin, cuéntanos dónde vives actualmente. Hice un gran spoiler al principio, pero cuéntanos dónde vives actualmente, a qué te dedicas. Queremos conocerte de cómo estás ahora. Actualmente estoy viviendo en Berry Springs, en Michigan, Estados Unidos, y estoy estudiando en la Universidad de Andrews. Yo no me dedico a eso. Estoy estudiando Music Performance, violín, con especialidad en violín. Excelente. ¿Cuánto tiempo es para sacar la profesión? 5 años es la Excelente. carrera. Y recién empezaste. Bueno, ahí nuestros amigos van a conocer Sí. del milagro empezando. Bueno, que Dios te dirija en este. Y bueno, ahí vamos a tocar otro tema, el tema de tu niñez y de por qué te gusta tanto la música. Y voy a hacer un paréntesis. Veo en ti una alegría, o de hecho, Maylin tiene 19 años, una jovencita que le queda, mejor dicho, todo un camino por delante maravilloso. Pero a hoy, el día de hoy, queremos contar y que nuestros amigos sepan la historia y los milagros que Dios hizo en tu vida. Desde pequeña te gustó mucho el tema de la música. Tu mamita es pianista. Cuéntanos cómo fue. Bueno, mi mamá es la pianista general de la iglesia allá en Cuba, en la iglesia donde yo iba desde pequeña. Y ella lo que hacía, a mí me gustaba muchísimo porque imagínate, ella me sentaba en la cola del piano, allí me sentaba y yo escuchaba los signos con 2 años, los niños ella cómo tocaba todos los signos. Y yo crecí escuchando a mi mamá alabar a Dios, alabarlo con todo su corazón. Y desde pequeña recuerdo tener mi deseo en mi corazón y decir, yo quiero hacer eso cuando yo sea grande.
yo quiero alabar a Dios, quiero alabar a papá así con tanto fervor como lo hace mi mamá. Y por eso yo crecí con la idea de estudiar piano. O sea, mi idea no era estudiar violín, era estudiar piano. Pero por eso creo que Dios es el que guía nuestras vidas y el que escribe nuestra historia desde que nos formamos en el vientre de nuestra madre hasta el día en que damos nuestro último suspiro. Y por eso siempre estoy totalmente segura de que si hoy tengo el violín en mis manos es porque papá lo quiso así. Porque Amén, en lo esa absoluto. es otra parte de la historia. No, sí, en lo absoluto. Continúa, Maylin. ¿Si me vas a comentar algo allí al respecto? Bueno, la cosa es que yo voy a hacer los exámenes para entrar en el Conservatorio de Música en Cuba. Se hacen como unas pruebas de aptitudes donde te hacen unos exámenes de solfeo, a ver si puedes entonar, si puedes hacer los ritmos, te revisan las manos para ver para qué instrumento es que tú tienes aptitudes, porque obviamente tú no sabes tocar el instrumento y yo fui a hacer los exámenes a los 7 años. Y cuando estaba haciendo los exámenes y dan los resultados, a mí me dieron violín, no me dieron piano, porque tenía las manos demasiado pequeñas y los pies ni siquiera me llevaban, era muy pequeña cuando tenía 7 años, mucho más pequeña que los niños de mi edad. Y me dieron violín. Y yo en ese momento fue como que, ok, violín. Usted sabe que los niños tampoco es que lo tomen tan en serio, entonces fue como que, está bien, violín. No sabía lo que era, comencé a estudiar violín. Y desde que comencé a estudiar, literalmente me enamoré del violín, me enamoré de la música. Pero desde que comencé a estudiar música, el deseo en mi corazón era hacerlo para alabar a Dios y hacerlo lo mejor que pudiera para honrar su nombre. Y por eso creo que fue lo que me motivó al ver a mi mamá y tener ese deseo en mi corazón a dedicarme a estudiar música a tiempo completo. Y Wow, así fue como comenzó. tengo entendido, sí que te fue muy bien. Ahí tú vas a continuar con la historia, que lo estás haciendo perfecto. Porque con el grupo donde estabas participando, les iba muy bien. Cuéntanos en dónde participaban, cómo se dio la oportunidad de que ingresaras también a este grupo. Cuéntanos. No, en realidad, en la escuela, Ujú. yo digo que papá me bendijo muchísimo durante los años que estuve en el conservatorio, porque es desde que tiene 7 años, desde la primaria, hasta el nivel medio, que sería como el high school. Estuve todo ese tiempo en el conservatorio estudiando música. Y allí tenemos también la orquesta sinfónica de mi conservatorio. Y Dios fue tan misericordioso que desde los 14 años me pusieron del primer violín de la sinfónica, como el concertino de la sinfónica, el violín principal, que era algo que jamás había pasado. Por eso yo digo que era la gracia de Dios sobre mí, porque todo lo que he visto en mi vida ha sido milagros y gracia de Dios sobre mi vida. Y bueno, te cuento, Ángela, que el Señor fue poniendo oportunidades, tuve la oportunidad de participar en festivales importantes internacionales con sede en mi país, tuve la oportunidad de compartir escenario con músicos increíbles, tuve la oportunidad de grabar en televisión en muchísimos programas allá en Cuba, también de grabar en producciones discográficas de músicos importantes. Era el Señor abriendo puerta tras puerta y eso también me hizo crecer profesionalmente, pero también espiritualmente, porque con cada puerta abierta también vinieron desafíos que tuve que enfrentar. Y ustedes saben que siempre en este mundo de la música, yo creo que también en todas las áreas de nuestra vida, cuando nosotros decidimos rendirle nuestros talentos y, y nuestros sueños a Dios, el enemigo siempre va a venir a atacarnos. Y creo que cuando estaba sucediendo todo eso, me encontraba como en el clímax de mi carrera, entre comillas, porque tenía 16 años en realidad. Ya yo había tenido varios problemas por ser adventista con mis profesores, porque ellos no entendían el hecho de que yo guardara el sábado, el hecho de que pusiera a Dios por encima de todo, incluso por encima del violín, por encima de mi carrera. Al punto de que mi profesora de violín llegó un momento que se molestó tanto conmigo que me dijo, mira, Maylin, yo creo que tú no tienes futuro en el mundo de la música si sigues poniendo a tu Dios en primer lugar. Yo creo que tú no vas a llegar a ninguna parte si sigues poniendo a Dios, a tu Dios por encima de todo. Y comencé a tener problemas, comenzaron a caerme cosas en sábado que muchas veces se habían podido cambiar, pero recuerdo una vez en particular en la que teníamos como
intercambio con una orquesta que venía de Rumanía, que iba a ser muy importante porque iban a otorgar becas en ese intercambio, iban también a llevarnos allá a hacer el intercambio, y era una buena oportunidad, y en realidad iba a caer martes y jueves. O sea, era algo en lo que yo iba a poder participar, y ya estaban hablando para darme una de las becas a mí. Y cuando ya casi todo estaba terminado y casi todo ya estaba como que arreglado para hacer el intercambio, llega la noticia que el intercambio se iba a hacer viernes en la noche, que no se podía hacer ya el jueves. Y recuerdo que cuando mi directora de orquesta me escribe y me dice, mira, Miley se cambió para el viernes y yo sé que tú no vas a poder tocar. Y me puso, y estoy cansada de la situación que cada vez que hay una actividad viernes por la noche o sábado, tú siempre dejas de tocar, siempre pones a la orquesta en un segundo plano y pierdes esa oportunidad. Y me dijo, yo no puedo continuar poniéndote a ti por encima de la orquesta y de mi trabajo. Así que hasta aquí llegó tu puesto de concertino en la orquesta, porque no puedo continuar así. Y recuerdo que me quitó del puesto de concertino, también perdí la beca a la que yo había estado aplicando por ese intercambio. Y o sea, fue un momento de mucha confusión porque mi profesora de violín de nuevo tuvo una conversación muy fuerte conmigo en la que me dijo que jamás iba a llegar a ser alguien en el mundo de la música si seguía poniendo a Dios por encima de todo, literalmente. Imagínense ese choque de emociones y de confusión en la cabeza de una niña de 16 años. O sea, tengo 19, pero en ese momento fue aún más, fue como aún más fuerte porque yo tenía sueños, o sea, había estado estudiando música por 8 años o algo así, y yo tenía sueños con el violín, yo tenía sueños con mi carrera, el Señor me había bendecido y había experimentado lo que era ver la mano de Dios en mi vida, bendiciendo lo que yo hacía, hasta que en un momento fue como que todas las puertas comenzaron a cerrarse una tras de otra, y yo no podía hacer nada. ¿En algún Y momento le reclamaste a Dios por esa situación? en el- o sea, no lo hice, eso, o sea, no lo hice como que abiertamente, pero yo en mi corazón estaba diciendo, Señor, yo te estoy siendo fiel y no veo respuesta. ¿Qué está pasando? Y recuerdo que yo creo que por eso el Señor, yo creo que como yo amo tanto la música, el Señor siempre a mí me habla a través de la música. Y recuerdo estar que me habían invitado a una convención de jóvenes allá en Cuba para tocar en el concierto que se hace en los viernes por la noche. Hacen como un concierto grande donde tocan varios músicos y yo recuerdo que ese específicamente era por Navidad. Y yo estaba preparándome para entrar a tocar, estaba afinando mi violín y una muchacha la persona que cantó antes de que yo entrara a tocar, ella estaba cantando una canción y en el centro de la canción comienza a cantar este himno. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Y recuerdo que yo tenía en ese momento que toda mi cabeza estaba tan aturdida por todo lo que había pasado durante esa semana y todo lo que yo sentía en mi corazón diciendo, no veo respuesta, estoy decidiendo por Jesús y no veo respuesta. Y cuando comencé a escuchar ese himno y seguía, la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Yo sentía la voz del Espíritu Santo en mi corazón diciéndome, Maylin, yo tengo planes con tu vida que tú ni siquiera te imaginas. O sea, mis planes para ti son mucho más grandes de lo que tú puedes hacer en tu cabeza, pero necesito que lo rindas todo, que rindas tus sueños, que rindas tu violín, que rindas tu carrera, que rindas lo que tú piensas que es mejor para ti, porque realmente tú no sabes lo que es mejor para tu vida, pero yo sí lo sé. Y yo tengo planes contigo y yo no me rindo contigo. Ríndemelo todo y te prometo que no te vas a arrepentir, porque conmigo nunca hay pérdida. Y recuerdo que yo lo sentí tan claro la voz del Espíritu Santo en mi corazón que le dije en ese momento, papá, yo lo rindo todo a ti. ¿Quieres el violín? Yo rindo el violín. ¿Quieres mi carrera? Yo rindo mi carrera. Todo lo que tengo lo pongo a tus pies. Y ya no quiero mis sueños, sino quiero tus sueños para mí. Y les digo, yo nunca imaginé que la decisión que tomé hace casi 3 años atrás iba a marcar tanto mi vida y iba a abrir las puertas para conocer a un Dios con el que nunca hay pérdida. A un Dios con el cuando
tú decides rendirlo todo y confiar en sus sueños para ti, comienzas a ver milagro tras milagro. Y eso Mm. fue lo que pasó, Me encanta porque esa después de esa convicción, me encanta esa pasión y esa certeza y esa entrega, la forma tan clara que entendiste la forma en que Dios te estaba hablando, de querer que te rindieras a Él. Em, empieza, y ahí te hago la pregunta, ¿cómo se dio la oportunidad en tu vida de ingresar a la Universidad Adventista de Andrews en Estados Unidos? bueno, imagínense que yo desde que tengo uso de razón, había soñado con estudiar en una escuela adventista, porque en Cuba nosotros no tenemos esa oportunidad porque todas las escuelas, universidades son públicas. Entonces, allá en Cuba no existen escuelas adventistas. Y yo desde pequeña quería estudiar, pero yo veía eso como, ustedes saben, los sueños que uno dice que son imposibles y que jamás vas a alcanzar, pero tú igual sueñas con eso porque pues, soñar no cuesta nada. Pero tenemos a un Dios, a nosotros se nos olvida que tenemos un Dios que hace posible lo imposible y que cumple sueños. Y ese sueño que a lo mejor jamás le dije a papá así como a Dios, como que yo quiero este sueño, simplemente era de los sueños que tenía escondido en mi corazón y que creía que no tenían como que futuro. Y, y además venir a estudiar a Andrews, que es una de las universidades, si no es la más importante de la iglesia adventista en el mundo. Y recuerdo que, bueno, tenía ese sueño en mi corazón y yo había pensado, después de todo lo que pasó, había pensado en dejar de estudiar violín, porque decía, a lo mejor Dios tiene otros planes para mí. Uno se empieza a cuestionar todo. Decía, a lo mejor el plan de Dios es que yo estudie alguna otra cosa. Y cuando aparece la oportunidad de venir acá, es porque en aquel congreso de jóvenes, en aquella convención de jóvenes en que yo había tenido ese encuentro con Dios, y en el que yo le había entregado mis sueños. Recuerdo que ese sábado en la tarde, eso fue el viernes por la noche, al otro día, el sábado por la tarde, el pastor que estaba predicando para finalizar el congreso habló un poco sobre mi testimonio, pero ustedes saben, habló como que Maylin decidió entregarle sus sueños a Dios y sabemos que el Señor la va a recompensar, pero obviamente no teníamos allí como la respuesta de lo que iba a pasar, simplemente en que yo había decidido por Jesús, pero no veíamos respuesta. Y, y en ese congreso estaba un joven de la Universidad de Andrews que está estudiando acá, que escuchó mi testimonio. Y cuando regresa aquí a la universidad, pasa el tiempo, nosotros no nos conocíamos, él también es cubano, nosotros no nos conocíamos hasta que llega acá. Y él cuando llega acá escucha sobre una beca de música que estaban otorgando para venir a estudiar, una beca que cubre todos los gastos de tus estudios, los 5 años. Y él se acuerda de mí y le escribe a su pastor en Cuba, al pastor que era su pastor cuando él estaba aquí en Cuba y era cuando era niño, que era el mismo pastor que era mi pastor en aquel momento. O sea, era el mismo pastor que fue su pastor cuando estaba pequeño, era mi pastor en aquel momento. Y le dice sobre, mira, pastor, están dando esta beca aquí en la universidad, no sé si usted conoce a Maylin Iribar, yo la vi en aquel congreso. El pastor le dice, Maylincita es de la iglesia, y dice, yo se lo voy a decir. Y el pastor le dice, mira, Maylin, me viene a decir, están dando esta beca en Andrews, si tú quieres puedes ir y aplicar. Y mi primer pensamiento fue, pastor, eso es imposible, yo ni me voy a molestar en hacerlo. Porque imagínense que te vengan a decir para una estudiante cubana una beca en Andrews, en Estados Unidos, de matrícula completa, o sea, no tienes que pagar nada del tuition. O sea, y puedes aplicar y existe la posibilidad de que la ganes. Y él me dijo, Maylin, tú no pierdes nada con hacerlo. Y a lo mejor es Dios el que está abriendo esta puerta para mí. Y bueno, la historia es muy larga. Yo hice la aplicación para la beca, para la audición, audicioné, envié la audición, recibí la beca. Eso fue un milagro de Dios entre tantas personas que estaban aplicando. Y luego, una vez que recibo la beca, me pedían, uno de los requisitos que me pedían era el inglés. Y cuando yo vi eso, yo dije, aquí terminó todo. Porque yo les digo, yo nada más sabía decir hi y bye. Nada más eso. O sea, yo no podía hablar más nada en inglés. Y me pedían un nivel muy alto para venir a estudiar acá. Y me daban como 15 días para hacer el examen. Y yo dije, imposible hacer el examen en ese tiempo.
me preparé lo más que pude y mi nota, la nota que saqué estaba muy lejos del mínimo que pedían. Y recuerdo que le escribí a la directora del departamento de música aquí en Andrews, que era la que me había enviado la beca del rector de la universidad, y me dijo, y le digo, mire, profesora, muchísimas gracias por todo lo que hicieron por mí, muchas gracias por la beca, pero mi nivel de inglés no llega al requisito que me están pidiendo, así que creo que no voy a poder ir este año, porque como si no tenías ese nivel, te quitaban la beca. Y recuerdo que ella me escribió y me dijo, Maylin, o sea, no dejes de aplicar para el próximo año, porque sentimos que Dios tiene algo contigo aquí. O sea, Dios tiene un plan contigo acá. Tú has sido una bendición y queremos que vengas a estudiar acá. Y yo recuerdo que ese correo yo lo leí y yo decía, es la oportunidad que Dios me está dando para volver a intentarlo. Y creo firmemente que los tiempos de Dios son perfectos. Que a lo mejor que me frustré un poco cuando vi que obtuve la beca una vez y por el inglés no pude venir a estudiar el año pasado, pero creo que Dios usa todo lo que pasa en nuestras vidas para el bien de los que le aman, para el bien de sus hijos. Y recuerdo que yo creo que todo el proceso de preparación, el año y medio que estuve aplicando por temas del empleo, por todo lo que pasó, para venir acá, me preparó y el Señor me moldeó durante todo ese tiempo. Bueno, para el inglés estuve estudiando como durante 4 meses, estudiando súper intenso, intensamente, aferrándome a Dios y pidiéndole que me diera sabiduría. Y allá en Cuba, imagínense, el examen era online. Recuerdo que me levanté después de haber intentado y no poder pasar el examen, lo hice una vez más. Recuerdo que no solo fueron 2 veces, realmente fueron 3, porque la segunda vez no me calificaron el examen porque ellos pensaban que me estaba fijando por el hecho de que aparté la mirada de la pantalla. Porque ustedes saben que eso es los exámenes online son muy delicados, creo que es la palabra. Impersonales. Mm. Ajá, y es demasiado, o sea, no puedes saber, tienes que estar todo el tiempo mirando la pantalla, no puedes, y yo soy una persona que cuando estoy hablando se deben haber dado cuenta, siempre estoy haciendo algo con las manos, siempre estoy mirando fuera, y por eso perdí aquel examen. Y recuerdo que me vuelvo a intentar hacer el examen, me levanto a las 3 de la mañana para hacer el examen, para que no hubiese nada, para que todo estuviese tranquilo, para que la conexión en Cuba no se me fuera, porque ese era otro problema. Y recuerdo que estaba terminando el examen, duraba como 1 hora y media. Cuando estaba terminando casi el examen, me sale una notificación en la computadora y el examen pensó que yo había abierto una, una web para fijarme y automáticamente me cerró el examen que ya casi había terminado. Imagínense, era las 4 de la mañana. Y en el momento en que yo vi todo eso, que yo vi que se me volvió a cerrar y que yo casi había terminado el examen, me tiré a llorar y, y fue como, yo recuerdo que estaba llorando, no sé por qué, y las lágrimas calientes me caían en el teclado de la computadora. Y lo único que tenía en mi mente era, Dios, tú me trajiste hasta aquí, no me abandones ahora. Tú me trajiste hasta aquí, no me abandones ahora. Y recuerdo que en ese mismo momento recibo un correo donde el equipo del examen me decía, te vamos a dar la oportunidad de hacerlo nuevamente sin pagar, porque creemos que cometimos un error. Y entonces ahí mismo comencé a hacer el examen de nuevo. Estuve 1 hora y media más haciendo el examen, fueron casi 3 horas de examen. Pero me pasé todo ese último examen bloqueado en mi mente, o sea, hacía las preguntas en automático y lo único que en mi mente había era, Dios, tú me trajiste hasta aquí, no me abandones ahora. Terminé el examen, al final del examen te hacen escribir un ensayo y te hacen una entrevista durante 5 minutos, que ese ensayo y esa entrevista la envían a tu universidad para que la universidad lo revise y vea si de verdad como que eso sea la prueba de que coincide con el score que tú alcanzaste. Como que para que ellos balanceen si es el score necesario para entrar a la universidad. Bueno, yo hice la entrevista y el ensayo, lo envío, ellos califican, a los 2 días, recuerdo que recibo la noticia y recibo el correo, de que tenía exactamente lo que necesitaba para entrar. O sea, ni un punto más ni un punto menos. Justo el puntaje que necesitaba para entrar a Andrews. Y en ese momento yo decía, el Señor hizo un milagro porque yo recuerdo que me había bloqueado, yo no sé lo que pasó, envío las notas de la universidad y como a las 2 semanas recibo un correo del Centro Démosle una Intensivo de pausa ahí, Inglés. Maylin, a este correo. Se nos acabó el tiempo en Sí, identidad, pero deja la invitación para ok, ver la segunda parte de tu historia. Invítalos a ver la segunda ok. parte de tu historia. Adelante. Bueno, nos
los invito a la segunda parte y, o sea, para concluir, creo lo que rendirle los sueños a papá siempre, porque con él jamás hay pérdida. Amén, querida Madeline. Y como dice el Señor en su palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Te invito a ver el próximo capítulo de Madeline y también que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.